hay poca asistencia, hermanos. Creo que no les ha caído el 20 que ya se quitó el frío, ¿verdad? Lo que pasa es que las casas están muy frías y pensamos que afuera hace el mismo frío, pero afuera no, ¿verdad? Gracias a Dios que no. Hermanos, dijimos que, bueno, más bien dije, ¿verdad?, que el día de hoy íbamos a ver una clase respecto a los ancianos, tratando, hermanos, de avanzar un poco en los temas que tenemos proyectados dar. Y hermanos, así que los miércoles de este mes de enero vamos a estar dando temas relativos a los ancianos, ¿ok? La clase que tuvimos las semanas anteriores, los domingos, hermanos, fueron respecto a la autoridad de los ancianos. Y dijimos que en realidad la parte de lo que nos proponemos estudiar, que empezamos a ver, es respecto a la función de los ancianos. Y lo primero que hay que saber respecto a la función de los ancianos es la autoridad. La autoridad que ya pudimos ver bíblicamente existe, Dios ha depositado en ellos, así como el Padre le dio a Cristo un reino, y el Señor, hermano, le dio autoridad a los apóstoles. Estos hermanos enseñaron durante el primer siglo la necesidad de establecer ancianos en cada congregación, así que de esa manera los ancianos fueron establecidos en la iglesia, y por los escritos de los ancianos llegamos a la enseñanza de que ellos tienen la autoridad en la iglesia, hermanos. En el mundo hispano, siempre se ha tocado el asunto de la autoridad del predicador, ¿verdad? Porque los predicadores hemos hecho y deshecho queriendo imponer nuestra propia voluntad, pero nada más lejos de la Escritura que eso, hermanos. En realidad, la única autoridad reconocida en la iglesia para dirigir los negocios de Dios es la de los ancianos, solamente esa. Los predicadores tienen una autoridad en cuanto a enseñar la doctrina, corregir lo deficiente y esas cosas, pero no una autoridad única para tomar decisiones. De hecho, la autoridad única o descansando sobre una sola persona, pues no existe en la Escritura, ¿ok? Es entendible que cuando una congregación empieza, el predicador tiene mucha influencia y debe de enseñar a los miembros, pero porque los miembros son inexpertos y no pueden tomar decisiones correctamente. Pero conforme van avanzando el tiempo de una congregación, si ya una congregación tiene 5 años, 6 años, 7 años, pues ya es un tiempo suficiente para que los miembros que están allí hayan madurado y puedan ellos empezar a tomar sus propias decisiones. Pero, por lo tanto, hermanos, después de saber que los ancianos tienen autoridad, ahora vamos a estudiar un poco acerca de la toma de decisiones de los ancianos. Si ellos tienen autoridad, entonces, por lógica, podemos nosotros concluir que ellos son los encargados de tomar las decisiones en la iglesia. Como ya hemos visto, hermanos, hay 3 términos que se usan para hablar de la misma función. El término, ¿cuál? Obispos, el término pastores y el término ancianos, ¿ok? Los 3 términos se refieren a la misma función, pero visto desde una perspectiva más exacta, más específica, el término obispos, que sabemos que se traduce de episcopos y que puede significar o que significa un supervisor, describe en realidad la función administrativa que los ancianos hacen, ¿ok? De esa parte de la función administrativa, el próximo domingo estaremos estudiando. Ahora, los pastores, o el término pastor, que viene del griego poimen, y que en realidad se refiere al trabajo que hace un pastor de cuidar, apacentar, proteger el rebaño, en realidad describe la función de enseñanzas y consejos espirituales que los ancianos deben dar. Y el término ancianos, que sabemos que su palabra griega es presbúteros, y que se describe así como ancianos, y que tiene que ver con la persona de más edad o de más experiencia, en realidad el término ancianos específicamente describe la función de tomar decisiones. Si recuerdan, hermanos, cuando hablamos de los ancianos a través del Antiguo Testamento, vimos cómo estos precisamente tenían esa
ese rol, o jugaban ese rol de tomar decisiones en el pueblo de Israel. No solo en el pueblo de Israel, sino también en otras naciones como los moabitas, de los cuales se nos habla en el libro de Números, que cuando mandaron a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, y Balac fue el que organizó esto lo consultó con los ancianos de su nación. Por lo tanto, ellos tomaban decisiones. Así que desde el Antiguo Testamento, los ancianos han sido puestos para eso, para tomar decisiones. Y es lógico esto, hermanos, porque las personas de más experiencia, las personas de más edad, son las que en teoría tienen la mayor capacidad, el mayor conocimiento para tomar decisiones más acertadas. Qué gran error, hermanos, estamos cometiendo en nuestro país. Nuestro país ahora está dirigido por personas jóvenes, la mayoría de ellos, y por eso estamos como estamos. ¿Sí? En otras ocasiones nuestro país ha sido dirigido por personas grandes de edad, que tienen más experiencia, que han vivido más cosas, que tienen más conocimiento, y eso, en cierto sentido, ha traído algunas cosas más ventajosas para la nación que el periodo en el que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Por esa razón, hermanos, es que nosotros debemos de ver en el término ancianos esa función de tomar decisiones, pero no solo por eso, sino también, hermanos, porque en realidad la Biblia así lo enseña. Miren esto, hermanos. Este es un cuadrito que nos habla de los tres términos. Por ejemplo, la palabra obispos, ¿cuál es su significado? Supervisor o superintendente. ¿Y cuál es la función de un obispo? La función es una función administrativa. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Tito? Es necesario que el obispo sea irreprensible. Luego, como administrador de Dios, dice. ¿Ok? Luego el término pastor, bueno, es el trabajo de un pastor de ovejas, apacentar el rebaño, cuidar el rebaño. ¿Cuál es la función? La función es la enseñanza y la consejería de la iglesia. Ese punto lo estaremos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles. Y los ancianos, el término anciano significa el de mayor edad, mayor experiencia, y su función es la de tomar decisiones en la iglesia. Tal vez, hermanos, por esa razón es por la que es más común llamarle a los líderes de la iglesia ancianos, ¿ok? Porque generalmente la parte en la que más trabajan, mal hecho de hecho, es en la toma de decisiones, y trabajan poco en el asunto de administrar y en el asunto de enseñar y aconsejar, ¿ok? Pero en realidad, hermanos, esas son las tres funciones principales que deben realizar aquellos que están en el ancianato. Deben administrar, deben enseñar y aconsejar espiritualmente, y también deben de tomar decisiones. Por lo tanto, el día de hoy hablaremos acerca de la función de los ancianos de tomar decisiones. Así que, a pesar de que hay estos tres términos, hermanos, y estas tres funciones, en gran parte del trabajo de los ancianos se centran mucho en la toma de decisiones, y muchos ancianos no tienen tiempo para sus otras dos funciones. Nosotros debemos aprender eso el día que lleguemos a tener ancianos, y aquellos que lleguen a ser ancianos de la iglesia deberán de tomar decisiones, pero también deberán de dedicarle tiempo a otros aspectos de la iglesia. Cuando la toma de decisiones, hermanos, no es bien hecha, entonces tomará mucho del tiempo disponible al ancianato. Por lo tanto, hermanos, debemos de considerar cuál es la forma correcta de tomar decisiones. Sobre ese asunto, hermanos, hay muchas cosas que decir, ¿ok? Sin embargo, no las vamos a ver aquí todas. Creo que eso más bien ya sería para cuando esté el gobierno establecido y los hermanos que estén como ancianos puedan tomar algunas ideas sobre cómo tomar mejores decisiones. El punto principal aquí es que veamos nosotros como iglesia, y que vean nuestros hermanos que aspiran a ser ancianos de la iglesia, que vean que parte de su función será tomar las decisiones en la iglesia. Así que lo que veremos aquí son algunos asuntos doctrinales que se deben considerar para la toma de decisiones de los ancianos.
Así que lo primero que vamos a ver, hermanos, es que la Biblia nos enseña que el ancianato es el encargado de tomar las decisiones en la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a volverlo a leer. Hebreos 13:17. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, en la semana anterior hablábamos de este texto con respecto a la autoridad de los ancianos. Y dos palabras sobresalen aquí: la palabra obedecer y la palabra sujetarse. Y los dos, hermanos, en realidad lo que dan a entender es que ellos están por encima de los hermanos en cuanto a la autoridad, y por lo tanto, hermanos, es fácil deducir que ellos son los que toman decisiones. Cuando hay una autoridad de por medio, entonces las personas están habilitadas para tomar decisiones. Hebreos 13:17 le da a los ancianos la autoridad y le da a la iglesia la obligación o el mandamiento de sujetarse a ellos. Por lo tanto, no es la iglesia la que toma decisiones, sino los ancianos de la iglesia. La vez pasada, el domingo pasado también hablábamos del caso cuando los hermanos de Antioquía de Siria trataron el asunto de los judaizantes en Jerusalén. Se reunieron no la iglesia, sino los apóstoles y los ancianos. ¿Ok? Entonces, los apóstoles tenían su autoridad apostólica y los ancianos eran los que estaban tomando decisiones ahí. Un aspecto bien importante para ver ahí es que en ese momento, esto está en Hechos 15, hermano, no lo vamos a buscar, quien tomó la palabra fue Jacob, ¿sí? El hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor. Muchos piensan que Jacobo, el hermano del Señor, era el que tenía o el que estaba al frente de la iglesia en Jerusalén. Al menos así se le ve ahí, y se le ve también, hermanos, en la carta a los Gálatas. Jacobo, el hermano del Señor, no era un apóstol, Jonathan. Pero probablemente, y esto es lo que la mayoría de las personas piensan, era un anciano de la iglesia. Por eso es que él toma la palabra ahí, y él es el que decide lo que se tiene que hacer, porque probablemente él era anciano de la iglesia. ¿Ok? Así que entonces, la toma de decisiones, considerando esos ejemplos de Hechos 15, considerando este pasaje de Hebreos 13:17, no debemos tener duda que recae en el ancianato. Ahora, muchos hermanos piensan esto: bueno, los ancianos toman las decisiones respecto a lo espiritual y los diáconos toman las decisiones respecto a lo material en la iglesia. No es así, hermanos, no es así. El término diáconos no implica autoridad alguna. El término diácono significa un servidor. Después de que veamos la función de los ancianos, tomaremos un tiempo para hablar también de la función de los diáconos. Por lo tanto, los diáconos, hermanos, nunca fueron puestos en la iglesia para tomar decisiones, sino fueron puestos en la iglesia para desarrollar su función de servicio en el aspecto material. Claro, los diáconos, hermanos, cuando se les asigna una función, ellos pueden tener cierta autoridad, pero exclusivamente en la parte del trabajo que los ancianos les delegan, pero no una autoridad completa, al igual que los ancianos. ¿Ok? Así que no se trata de que los ancianos decidan sobre lo espiritual y los diáconos sobre lo material. No se trata de eso. Otra vez, también pusimos el caso cuando los hermanos de Antioquía de Siria otra vez mandaron la ayuda para los hermanos de Judea. Ellos mandaron esa ayuda y eran cosas materiales, no tenía que ver con lo espiritual, sino con lo material. Ellos llevaron esa ayuda a los ancianos de la iglesia. Aunque se tratara de cosas materiales, los ancianos eran los que tomaban las decisiones sobre eso. Por eso no se trata de que los ancianos estén tomando decisiones sobre lo espiritual y los diáconos sobre lo material. Más bien, lo correcto es que diáconos, evangelistas, maestros y cualquier otro siervo estará bajo la supervisión de ellos. ¿Ok? Ahora, los diáconos, evangelistas, y todos ellos estarán bajo su supervisión. Todos estos
Todos estos podrán tomar algunas decisiones, pero exclusivamente en el área de su servicio. ¿Sí? Sin embargo, esta les será delegada por el ancianato, y su trabajo estará siempre bajo la supervisión de los ancianos. Así que el día que tengamos ancianos aquí, Dios mediante, entonces, como lo he dicho antes, aquellos que estamos desarrollando una función de predicadores aquí, estaremos sujetos también a ellos, y ellos habrán de tomar las decisiones por nosotros. Y nosotros, hermanos, nos delegarán algunas cosas que hacer, y nos darán alguna autoridad sobre las cosas que habremos de hacer, pero al final de cuentas es una autoridad que ellos nos han delegado, por lo tanto ellos supervisarán el trabajo nuestro. Tal vez esa es la razón por la cual muchos predicadores no desean ni siquiera hablar el tema del ancianato. ¿Sí? Porque saben que al momento que existe un ancianato bien establecido, entonces ellos mismos tendrán que sujetarse a los ancianos. Pero todo predicador que realmente quiere agradar a Dios, bueno, entenderá que parte de los mandamientos que hemos recibido como evangelistas es establecer ancianos. Así que si no establezco ancianos, le estoy fallando a mi Dios. No estoy haciendo lo que realmente Dios me mandó a mí como evangelista. Tito era un evangelista, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Tito capítulo 1 y verso 5. Ahora, los ancianos, hermanos, van a hacer siempre bien cuando delegan responsabilidades y autoridad para que puedan tener un mejor resultado en la labor. ¿Ok? En realidad, hermanos, esta es la razón de ser de los diáconos, y esta es la razón de ser de los evangelistas, y esta es la razón de ser de los maestros. El que los ancianos puedan tener quien les ayude a hacer el trabajo. Si Dios hubiera puesto que los ancianos fueran los encargados de hacer todo, entonces ¿para qué evangelistas si ellos son mandados a enseñar? ¿Para qué maestros si ellos pueden enseñar? ¿Sí? ¿Para qué diáconos si ellos tienen que poner ejemplo a la grey de trabajo? ¿Para qué diáconos? No, la razón de diáconos, de evangelistas y de maestros es, hermanos, aunque ellos tienen funciones muy especiales, particularmente la de evangelista, de llevar el evangelio por el mundo. Sin embargo, todas estas funciones, hermanos, contribuyen al trabajo que los ancianos están haciendo. ¿Ok? Piensen en esto, hermanos. En realidad, cuando el evangelio era predicado, las congregaciones llevaban el evangelio a otros lugares. Por lo tanto, los ancianos estaban envueltos también en el trabajo de predicar el evangelio. Por lo tanto, hermanos, fíjense esto: cuando los ancianos delegan responsabilidades a los evangelistas, a los diáconos, a los maestros y a cualquier otro siervo en la iglesia, ellos están haciendo algo bueno, porque eso les ayudará, hermanos, a tener mejores resultados de la labor que ellos tienen que hacer. ¿Sí? No tengo duda de que habrá hermanos que tienen mucha capacidad para hacer muchas cosas a la vez, pero algunos no la tenemos. Por lo tanto, hermanos, aun cuando haya quien tenga capacidad para hacer muchas cosas a la vez, lo cierto es que no podrá obtener los mismos resultados que si parte de toda la labor que le es mandada hacer, la reparte entre aquellos que también deben servir al Señor. ¿Ok? Ancianos que no delegan responsabilidades a los miembros, son ancianos, hermanos, que no van a tener buenos resultados. Pero más aún, son ancianos que están enseñando a la iglesia a hacer una iglesia floja, una iglesia de domingo, una iglesia de banca, una iglesia que piensa que servir a Dios es solamente venir el primer día de la semana y sentarse y esperar a que se termine la adoración y regresar a casa. Todo anciano sabio que sabe que su función principal es ayudar a la hermandad a llegar al cielo, entonces procurará delegar trabajo a los hermanos, porque sabe
que el mandamiento de usar los talentos no es exclusivo de 2 o 3 personas en la iglesia, sino es un mandamiento para cada uno de los miembros de la iglesia. Por lo tanto, los ancianos van a hacer bien cuando delegan responsabilidades. Y siempre que deleguen responsabilidades, deberán delegar también autoridad, para que realmente las personas puedan llevar a cabo mejor su trabajo. Los ancianos, hermanos, pueden dividirse el trabajo de la iglesia, responsabilizando a uno de ellos de una determinada tarea. Fíjense, en ocasiones, hermanos, tal vez nosotros no hemos tenido mucho contacto con eso porque no conocemos muchas iglesias que tengan ancianos, pero en congregaciones que son demasiado grandes, donde no hay 2 ancianos ni 3, hay 5, 6, 7 ancianos, generalmente ellos se reparten el trabajo. Así que, por ejemplo, si ellos están sosteniendo misioneros, tienen un anciano que se encarga de las misiones. Si la iglesia tiene muchas personas enfermas, tienen un anciano que se encarga de la parte de ayudar a los hermanos que están enfermos. Y otro anciano que se encarga de las enseñanzas. Y otro anciano que se encarga de otra cosa y otro de otra cosa. Y se dividen el trabajo para poder, hermanos, según ellos, tener mejores resultados. No hay duda de que en algunas ocasiones esto es bueno. Sin embargo, cuando los ancianos se dividen el trabajo y dicen, bueno, tú te vas a encargar nada más de eso, yo nada más de eso, y yo nada más de eso, se corren ciertos peligros. En realidad, el primer peligro que se corre es que el grupo como ancianos no conozcan y no traten todos los asuntos de todas las áreas de la iglesia, que afectan a la iglesia, y lo peor, no toman las decisiones como ancianato. Cuando un grupo de ancianos se divide las labores y dicen, tú eres encargado de eso, tú de esto y tú de esto, y cada uno decide por su cuenta, eso no es bíblico. En realidad están cayendo en el problema de tomar las decisiones unilateralmente, es decir, que una sola persona tome las decisiones. Y ya vimos que aunque los ancianos tienen la autoridad, esta autoridad no es en lo particular, sino es como grupo. El ancianato es la que tiene autoridad. Así que si los ancianos se dividen el trabajo, puede ser eso. Sin embargo, se deben asegurar de varias cosas. Primero, de que todos conozcan los asuntos que tienen que ver con toda la iglesia. De que todos traten los asuntos que se tienen que resolver en la iglesia. Y que todos juntos tomen las decisiones que se tienen que tomar en la iglesia. Así que cuando se dividen el trabajo solo es con el propósito de agilizar cosas, de que se pueda abarcar más, pero el tratar los asuntos, el tomar las decisiones sobre los asuntos y el conocer los asuntos es algo que tiene que ser llevado a cabo por el grupo de ancianos. ¿Ok? Ahora, para lograr eso, pues deben aprender a reunirse regularmente. Nunca será sabio solamente reunirse para resolver los problemas que van saliendo. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los que actúan como bomberos? ¿Verdad? Solamente se está quemando una casa allá en Soli, bueno, pues van a Soli a apagar. Se está quemando una casa en Cumbres, van a Cumbres a apagarlo. En la Alianza, van a la Alianza a apagarlo. ¿Sí? Pero un incendio no se puede prever. ¿Ok? Si fuera así, pues no se quemaría nada. ¿Sí? Sin embargo, a veces los ancianos pueden reaccionar así, como si fueran un bombero, cuando solamente se reúnen para tratar los problemas que van saliendo en la iglesia. En realidad, los ancianos deberían de reunirse periódicamente, tener un tiempo determinado para reunirse y tratar los asuntos que están relacionados con la iglesia. Tampoco será sabio, hermanos, tomar decisiones apresuradamente. Las decisiones que se toman apresuradamente generalmente no salen bien. ¿Ok? Es sabio entonces que se planee, que se haga una previsión, que se haga una planeación, que se haga una organización, que haya algo que esté supervisando las cosas que se están haciendo. De hecho, de eso trataremos el próximo domingo. Así que es bueno que se dividan la tarea, pero se deben de considerar estas cosas. Nunca se debe caer
en el error doctrinal de no funcionar como un grupo, especialmente en la toma de decisiones. Ahora, una cosa más, hermanos, que debemos considerar es esta. Los ancianos y la congregación deben orar para que se tomen buenas decisiones entre los ancianos. ¿Ok? En primer lugar, hermanos, debemos entender que la congregación debe orar. Debe orar para que sus ancianos tomen buenas decisiones. Ahí me faltó un pedacito, hermanos. Para que los ancianos tomen buenas decisiones. ¿Ok? El día, hermanos, que lleguemos a tener ancianos, Dios mediante, bueno, una cosa importante que debemos hacer como miembros de la iglesia es siempre estar orando por ellos. Dios les ha concedido a ellos que tomen las decisiones, pero nosotros podemos orar a Dios para que Dios les conceda sabiduría para que tomen decisiones correctas. Pero no solamente la congregación debe estar orando, los ancianos también, hermanos, deben orar cuando inician sus reuniones, cuando van a tratar asuntos, cuando van a tomar decisiones. Siempre será importante eso. Pienso, hermanos, que la oración personal de cada anciano de la iglesia siempre debe incluir el pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones correctas, porque sus decisiones, hermanos, afectarán a la iglesia, y lo que afecta a la iglesia tiene consecuencias no solamente en este mundo, tiene consecuencias en la eternidad. Por eso, el día que usted, mi hermano, llegue a ser anciano de la iglesia, debe de orar diariamente a Dios. Debe de orar todos los días a Dios para que Dios le conceda sabiduría para llevar a cabo ese trabajo. La oración, por lo tanto, individual, por sabiduría, debe ser parte de la vida de cualquier anciano. Santiago capítulo 1 y verso 5. ¿Qué dice Santiago 1:5? Ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Les será dada. ¿Ok? Fíjense, hermanos, cómo Santiago dice ahí una gran verdad. Necesitamos sabiduría para muchas cosas, hermanos, para muchas cosas. Y hermanos, si tenemos al alcance nuestro una herramienta poderosa que es la oración, dice Santiago, si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, porque Él te la va a dar y te la va a dar abundantemente. Hermano, no tengamos duda de que lo que decimos, de que los ancianos deben orar permanentemente para tomar decisiones, para tener sabiduría para tomar decisiones, bueno, tiene que ver con este versículo. ¿Ok? En realidad necesitamos sabiduría para todas las cosas que enfrentamos en la vida. Los ancianos lo necesitan más, porque las decisiones que ellos toman tienen consecuencias en la eternidad. ¿Sí? Ahora, algo adicional. Dios no les dará sabiduría milagrosamente a los ancianos. Eso lo tenemos que entender, hermano. ¿Sí? Más bien, esto será por medio de ser guiados por la Escritura. Un anciano no puede pasarse la noche orando a Dios para que le dé sabiduría y esperar que milagrosamente al siguiente día, hermanos, ya sea una persona sabia. No, en realidad tiene que estudiar la Biblia. Tiene que estudiar la Biblia para que las decisiones que tome estén basadas o estén apoyadas por las enseñanzas de la Escritura. Por medio de la aplicación de las Escrituras, hermanos, por medio de la aplicación de las Escrituras a sus vidas, es entonces como los ancianos van a tomar mayor sabiduría. ¿Qué dice Hebreos 5 del 11 al 14? Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento
sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. El pasaje clave ahí es el verso 14. Pero mire usted, el escritor de Hebreos está hablando aquí de aquellos que eran inmaduros, eran niños en Cristo. Y la razón por la cual eran niños en Cristo o inmaduros está dicha en el verso 11, porque se habían hecho tardos para oír. Tardos para oír ahí, hermanos, es una indicación de que no habían atendido a las enseñanzas de la Escritura. Habían tenido maestros, habían tenido evangelistas, habían tenido ancianos, habían tenido inclusive a los mismos apóstoles que les enseñaron a algunos de ellos, y sin embargo ellos fueron tardos para oír. Tardos para oír aquí no tiene que ver con que no hayan tenido maestros o enseñanza disponible. Ellos la tuvieron. Tardos para oír aquí tiene que ver con la poca disposición a obedecer lo que ellos habían aprendido. Esto lo vemos fácilmente en el verso 14 cuando dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. La palabra uso da a entender ahí, hermanos, el uso de las cosas que aprendieron, la obediencia de las cosas que les habían sido enseñadas. Eso trajo como consecuencia madurez, trajo como consecuencia experiencia, y se habían ejercitado en esto, por lo tanto eran maduros. Los hermanos que llegan a ser ancianos tienen esta característica ya de por sí. Sin embargo, es una característica que ellos deben de seguir incrementando conforme los años van pasando en su trabajo en la iglesia. Así que cuando hablamos aquí de que los ancianos deben orar para pedir sabiduría a Dios para tomar decisiones, bueno, no se trata de algo milagroso, sino se trata, hermanos, también de ser guiados por la Escritura, sabiduría para ser guiados por la Escritura. Se trata también de aplicar la Escritura que han aprendido a sus vidas, porque en realidad eso es lo que trae madurez a la vida. Fíjese en esto. Esa experiencia espiritual que se adquiere por medio de estar aplicando la Escritura aprendida a la vida, eso es lo que les va a ayudar a tomar decisiones sabias. ¿Ok? La experiencia que han adquirido en lo espiritual, al estar aplicando la palabra de Dios a sus vidas, eso es lo que les da, hermanos, la sabiduría para tomar decisiones adecuadas. Así que entonces, la iglesia debe de orar, los ancianos deben orar, pero los ancianos deben de estar poniendo en práctica cada cosa que han aprendido de la Escritura y que siguen aprendiendo, porque eso es lo que les da la experiencia para tomar buenas decisiones. La providencia de Dios, hermanos, también abrirá y cerrará puertas cuando nosotros oramos a Dios para hacer las cosas como Él manda. Ahora un punto más. Los ancianos, hermanos, deben hacer planes y tomar decisiones con fe. ¿Ok? Los ancianos tienen autoridad y los ancianos, por lo tanto, toman decisiones. ¿Ok? La Biblia dice que cuando la congregación tiene ancianos, ellos tienen que tomar las decisiones. Pero los ancianos deben de orar para tomar buenas decisiones y aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Pero hay algo más. También los ancianos deben aprender a hacer planes y a tomar decisiones con fe. El asunto de hacer planes, hermanos, lo vamos a tratar el próximo domingo, cuando hablemos de la función administrativa de los obispos. ¿Ok? Pero es una realidad esto. Los ancianos, si no quieren actuar como bomberos, tienen que prever y tienen que planear. ¿Ok? Por lo tanto, harán planes. Pero las decisiones y los planes que hagan, hermanos, tienen que hacerlas con fe. ¿Ok? No será, en realidad, por sus capacidades propias que Dios prosperará lo que ellos planeen y lo que ellos desean, sino por su confianza que tienen en Dios. Ellos son hombres de fe. Puesto que son ancianos de la iglesia, su nivel espiritual de fe se supone que debe de estar por encima de muchos de nosotros. Por eso la iglesia los ha escogido para ser sus ancianos.
Por lo tanto, no sería adecuado que las decisiones que los ancianos tomen carezcan de fe. Aquí, hermanos, cuando hablamos de que se tomen decisiones con fe, estamos tratando de decir que deben hacerlo teniendo la confianza de que Dios habrá de prosperar sus planes. Otra vez en Santiago capítulo 1, verso 6, dice que deberían de pedir con fe, no dudando nada. ¿Ok? Así que los planes que hacemos, hermanos, o los planes que hacen los ancianos, tienen, hermanos, que estar revestidos de fe. Aquí, hermanos, se refiere a que tienen que trabajar en la toma de decisiones con una actitud optimista, con una actitud positiva, pensando que lo que realmente están planeando se puede hacer y que Dios ayudará a hacerlo. Pero también que las decisiones que están tomando, siempre y cuando estén fundamentadas en la palabra de Dios, Dios las prosperará. Y hay que ser optimistas de que así sucederá. ¿Ok? El mundo, hermanos, se mueve por los optimistas. Si el mundo se moviera por los pesimistas, no lograríamos muchas cosas en este mundo, hermanos. Pero el mundo se mueve por el carácter optimista de las personas que tienen esa cualidad. Los ancianos, hermanos, están trabajando para Dios. Por lo tanto, los ancianos tienen que ser optimistas, vamos a decirlo así entre comillas, por naturaleza. Vamos a decirlo de otra manera, por la naturaleza de la función que están haciendo de trabajar para Dios, no cabría realmente que los ancianos fueran pesimistas o negativos. Ellos, más que nadie, por su nivel espiritual, han podido comprobar la grandeza de Dios. Han podido ver la mano de Dios trabajando en sus vidas. Han podido comprobar a través de los años de experiencia en la iglesia que cuando confiamos en Dios, Dios de alguna manera prospera las cosas. Porque saben y entienden que Dios está con ellos. Y que el trabajo que están haciendo, hermanos, es un trabajo divino. Un último punto. Los ancianos también deben considerar ser ejemplo de los creyentes al tomar decisiones. 1 de Timoteo capítulo 5 y verso 3. ¿Cómo dice 1 de Timoteo 5, 3, hermano? También ya no lo sabemos de memoria. 1 de Pedro 5, 3. Dije Timoteo. Perdónenme, hermanos, perdónenme. 1 de Pedro 5, 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ok, siendo ejemplo de la grey. Fíjense cómo Pedro usa ahí, dice, no como teniendo señorío. Es decir, no abusando de la autoridad que ellos tienen, no abusando de la capacidad que Dios les ha dado para tomar decisiones. No abusen de eso, sino, dice, sean ejemplo de la grey. Así que las decisiones que los ancianos toman siempre deben considerar que ellos sean el ejemplo. Por poner un caso, si ellos dicen, bueno, hemos decidido que toda la congregación venga a trabajar este próximo sábado, o este próximo día inhábil, como lo acostumbramos aquí en México, ¿verdad? Que tenemos días inhábiles. Que toda la congregación venga a trabajar, y ellos no vinieron. ¿No? ¿Verdad? Las decisiones tienen que ser consideradas pensando siempre en que los creyentes o la congregación esperará de ellos el ejemplo. Porque así, hermanos, es como la Biblia dice. Y la congregación, hermanos, no irá más lejos de lo que ellos vayan. Por eso es que los ancianos, cuando toman decisiones, deben considerar ser ejemplo para los demás. La congregación, todo anciano debe entender esto, la congregación no irá más lejos de donde ellos vayan. Así que si ellos van lejos, la congregación irá lejos. Si ellos no quieren hacer mucho, la congregación tampoco hará mucho. Si ellos son negativos, la congregación será negativa. Si ellos son optimistas, la congregación será optimista. Si ellos se plantean metas, hermanos, agresivas, la congregación buscará alcanzar esas metas agresivas. Pero si ellos están temerosos, siempre pensando, ¿y si no funciona?
o siempre pensando, ¿y si no podemos? O siempre pensando, ¿y si no completamos? La congregación pensará siempre así. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, estas son algunas cosas que nos pueden ayudar respecto a las decisiones. Ahora, que hay mucho que enseñar sobre eso, sí, pero en realidad eso mucho que hay que enseñar es más bien para cuando los ancianos ya están como grupo, y entonces ellos tienen que tomar algunas enseñanzas para tomar decisiones correctas. Sin embargo, a nosotros como congregación, lo que nos toca saber es que en realidad el término anciano, que tiene que ver con el de mayor experiencia, el de mayor edad, implica la función de toma de decisiones que los ancianos tienen. ¿Ok? La autoridad que bíblicamente les es dada a los ancianos les permite el que ellos tengan esa autoridad para tomar las decisiones en la congregación. Quiero terminar solamente diciendo esto. Sin embargo, a pesar de que ellos tienen esa autoridad para tomar decisiones, el grupo de ancianos siempre hará bien en considerar la opinión de todos los miembros de la congregación. Ningún ancianato logrará mucho, ningún ancianato en realidad está haciendo bien su labor si están tomando sus decisiones siempre sin considerar lo que los hermanos piensan, sin considerar la opinión de los hermanos que hay en la congregación. A veces, hermanos, en la congregación va a haber hermanos que en algunas áreas son superiores que los mismos ancianos. ¿Ok? Y los ancianos tienen que ser sabios, y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Tienen que ser sabios para aprovechar las cualidades que cada hermano tiene. Pero si un ancianato se cierra a que solamente son ellos, entonces en realidad la congregación nunca avanzará. Por lo tanto, a pesar de que ellos tienen autoridad para tomar decisiones, el ancianato siempre debe considerar la opinión de la iglesia y el sentir de los hermanos, porque todas las decisiones que ellos tomen afectarán a la iglesia, y todas las decisiones que ellos tomen, puesto que afectan a la iglesia, trascenderán también en la eternidad. Dios les bendiga, hermanos.